Quiero poner en silencio, cosa que yo no había hecho, los teléfonos móviles. Bueno, buenas tardes, señoras y señoras. Bienvenidos al auditorio de Mutua Madrileña, de la Fundación Mutua Madrileña. Están en su casa. Y empezamos con esta conferencia, la segunda etapa del ciclo de conferencias de este año, que es sobre héroes. Los que estuvieron aquí en otras ocasiones o la siguieron a través de Internet, vídeo por el sistema de streaming, que habrá mucha gente que nos estará viendo ahora a través de la web, pues recordarán que en el primer semestre, este ciclo de conferencias que pusimos por título Héroes, los invitados que tuvimos dieron conferencias sobre fundamentalmente gente de armas. De hecho, fueron Blas de Lezo, Gonzalo Fernández de Córdoba, Bernardo de Gálvez y Fray Junípero Serra. Es decir, 3 de 4. Con este ciclo de conferencias, pues la verdad es que, como ustedes ya saben, lo que hemos intentado es poner en valor, o recordar, más que poner en valor, porque poner en valor están, pero sí recordar personas que protagonizaron grandes hechos de la historia de España. En este segundo semestre lo que queremos hacer es decantarnos más por el lado más humanista, y por eso la primera conferencia la vamos a tener sobre la figura de Ángel Sanz Briz. La siguiente la tendremos sobre Miguel de Cervantes, la tercera sobre Santiago Ramón y Cajal. Por cierto, la impartirá un sobrino nieto de nuestro premio Nobel. Y luego la cuarta, el 26 de noviembre, sí que va a tener alguna relación con hechos, o mucha relación con hechos de armas, pero muy especial. La conferencia la va a dar el escritor Lorenzo Silva. Y no va a ser sobre nadie en particular, va a ser sobre la figura del soldadito español que luchó, sufrió y varios miles murieron en las guerras de Marruecos, en la del siglo XX. Si algunos han leído la obra de Lorenzo Silva, además de los más conocidos, que son el sargento Belivacqua y el cabo Chamorro, bueno, ahora ya creo que ha ascendido y uno es subteniente y ella es sargento, pues tiene varias novelas relacionadas una novela relacionada con la guerra de Marruecos, El nombre de los nuestros, y luego un viaje por la zona de la guerra de Marruecos, y es porque su abuelo fue soldado y luego cabo en la guerra de Marruecos. Todas las conferencias serán muy interesantes y esperamos seguir contando con ustedes para las siguientes. Hoy tenemos a nuestro lado a Diego Carcedo para impartir esta conferencia. Diego es ahora mismo presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, ha sido director de los servicios informativos de Televisión Española y director de Radio Nacional de España. Yo creo que muchos de ustedes le recordarán con sus crónicas desde Lisboa, para Televisión Española, Diego Carcedo, decía al final, y entre otros ha publicado los siguientes libros: Neruda y el barco de la esperanza, Fusiles y claveles, sobre la revolución de los claveles que derrocó a la dictadura de Salazar; Los cabos sueltos, sobre el 23F y el niño que no iba a misa. Su obra, Un español frente al Holocausto, fue llevada a la pequeña pantalla en la serie titulada El ángel de Budapest, en la que se cuenta la historia de nuestro protagonista de hoy, el diplomático Ángel Sanz Briz. También tenemos con nosotros a 3 de los hijos del diplomático español: Juan Carlos, que lo tenemos aquí en la mesa, y está en la mesa fundamentalmente al margen de por bien acompañarnos, por si luego ustedes quieren dirigirle alguna pregunta a él, además de Diego, pues seguro que estará encantado de responderles, ¿no? Y a 2 de sus hijas, Ángela y Paloma, que están en primera fila. A todos ellos les damos la bienvenida con todo nuestro cariño, y especialmente a Diego, no solo por haber aceptado amablemente venir a dar esta conferencia o esta charla, sino porque también ha tenido algún problemilla de salud recientemente, y a pesar de que no estar al 100% de su forma, pues ha decidido asumir el reto y hacer frente al compromiso y venir esta tarde con nosotros. Yo termino, solamente recordarles que en sus butacas habrán encontrado un tarjetón
en el cual, si quieren luego formular alguna pregunta o alguna duda, alguna curiosidad que quieran plantearles a nuestros invitados, pues se lo den a nuestras azafatas, ellas me las traerán a mí y yo las resumiré y se las formularé a ellos sobre las 8:30 que hayamos terminado. Eso es todo. Gracias de nuevo por estar con todos nosotros y les dejo con nuestro invitado. Buenas tardes. Ante todo, muchas gracias a la Mutua Madrileña por esta invitación para estar aquí participando con todos ustedes en un recuerdo de una personalidad a la que admiro mucho, que creo que nos ha dado un enorme ejemplo y que creo que durante muchos años estuvo muy olvidada por la sociedad española, dadas las circunstancias políticas que se vivían en nuestro país y también como consecuencia de la humildad con que él afrontaba siempre todo lo que había hecho. Es Ángel Sads-Briz y para mí también es un honor especial estar aquí con 3 de sus hijos, con otros familiares, porque siempre es una alegría estar recordando lo que hizo su padre, su abuelo, en esos años dramáticos del final de la Guerra Mundial, durante la cual el régimen nazi extremó todos sus esfuerzos por liquidar al pueblo judío, aplicando la solución final que habían aprobado 2 años o 3 antes en aquella reunión trágica del lago Banqui, cerca de Berlín. Y por lo tanto, bueno, yo quisiera también felicitar a la Mutua por esta idea de, al hablar de héroes, pensar también en héroes civiles. Los españoles somos bastante olvidadizos, desgraciadamente. Se conserva mejor el recuerdo de los héroes militares, de los héroes de armas, porque los militares, bueno, se preocupan más que los civiles por mantener viva esa memoria. Pero en el ámbito de los civiles la verdad es que ese recuerdo se vuelve muy limitado, muy deficiente, y hechos y personas como Sads-Briz y hechos como los que él protagonizó, pues muchísimas veces permanecen ignorados, nunca se llegan a conocer y cuando se conocen pues también se propende a olvidarlos enseguida. Quizás esta idea fue la que me impulsó en su momento a escribir este libro después de una investigación que fue bastante complicada por razones que si quieren después les puedo contar. Pero antes, para entrar un poco y directamente a la materia, me permitiría pues, hacer una localización geográfica e histórica del momento y del lugar donde ocurrieron estos hechos. El momento fue en el año 44, a partir de mediados del año 44, 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando ya Alemania la estaba perdiendo, pero todavía ya se ha producido el desembarco de Normandía, ya habían tenido que retirarse de sus posiciones en la URSS, también habían ya perdido prácticamente Italia, Mussolini ya había sido derrocado, pero aún así el Reich, el Tercer Reich, seguía controlando y seguía prácticamente ocupando una buena parte de Europa Central, si no toda Europa Central. La excepción, mínima excepción, era Hungría. Hungría, un país de Europa Central, estaba en ese momento todavía sufriendo, además de las consecuencias de la guerra que se estaba desarrollando en su entorno, las consecuencias del final de la Primera Guerra Mundial, de la derrota sufrida en la Primera Guerra Mundial por el Imperio Austrohúngaro. En el Tratado de Trianón, que puso, o de Versalles para la mayor parte de las personas, pero en el caso concreto de Hungría, la negociación se desarrolló en el Palacio de Trianón, y ellos siempre hablan del Tratado de Trianón. Hungría perdió 2/3 de su territorio y se quedó un país descolgado, desapareció del Imperio Austrohúngaro y se quedó bajo la dirección de un regente que se llamaba Miklos Horthy y que se estaba perpetuando en el poder.
hablo del año 44 y me retrotraigo al año 19-20, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y se firmó el Tratado de Trianón. Desde entonces, ya 24 años, Horthy ejercía la regencia con la misma parafernalia y el mismo autoritarismo, quizás incluso más, que si se tratase del propio emperador. Era una regencia para la que no se le veía final. Horthy era un almirante en Hungría choca. Hungría es un país que no tiene mar, por lo tanto era un almirante, cuyo dominio sería en las aguas del Danubio y cuyo poder sería sobre algunas barcazas de las que cruzan el Danubio o pasan por el Danubio de arriba abajo. Pero él ejercía muy bien esas funciones, una gran parafernalia, como la gran heroicidad que se le atribuía, y lo cuento a título de anécdota, para que ustedes puedan darse un poco idea de cómo era el personaje. Existía la leyenda de que había cruzado a caballo el Danubio helado durante un invierno, le había cruzado a caballo de una parte a otra, cosa que parece bastante inverosímil. Bueno, la situación política pues era extraña. Hungría no estaba ocupada por los nazis, estaba rodeada por los nazis y bajo la influencia, por supuesto, de Hitler. Cumplía estrictamente las instrucciones que llegaban de Alemania. Horthy en esto era bastante consciente del riesgo que corría. Incluso cuando se trataba de la persecución y el exterminio de los judíos, que se estaba llevando a cabo de una manera implacable en todo el Reich, también en Hungría empezaron a aplicar estas medidas, pero fuera de Budapest. En el país vivía más o menos unos 850.000 judíos, fuera de Budapest vivían unos 400.000 y 450.000 en Budapest. Y poco a poco fueron liquidando, sin que tuviese mucho eco, a los judíos que vivían en el resto del territorio, fuera de Budapest. Pero a Hitler esta situación y los comportamientos de Horthy, que no era un nazi, aunque era un ultraconservador, no era un nazi estricto, ni mucho menos, a Hitler esto no le convencía. Y en el mes de marzo del año 44, repito, Horthy fue convocado por Hitler a una reunión en un castillo de Austria. Ya saben ustedes que Austria estaba incorporada al Reich como parte de Alemania, y allí durante 2 días que estuvieron encerrados, no consta mucho lo que hablaron, pero se supone lo que ha ocurrido. Lo cierto es que parece que Horthy tuvo mucho miedo de quedar prisionero allí, que pensaba que no iba a poder regresar a su país, pero pudo regresar en tren, y al día siguiente de llegar Horthy, el 19 de marzo, concretamente el día de San José, entraron las tropas alemanas en Hungría y ocuparon Hungría plenamente. La primera medida que adoptaron, controlar el poder en todos los extremos y obligar a Horthy a que nombrase como jefe del gobierno al líder del partido nazi húngaro, el partido conocido como Partido de los Cruzflechados. Era un partido de una rigidez, una disciplina y una ortodoxia nazi, pues mucho más rígida incluso que la de los propios nazis alemanes. Por supuesto, llegaron grandes refuerzos de las SS, de la Gestapo, de toda la organización política alemana, con un objetivo fundamental. En ese momento Hungría ya estaba cercada prácticamente por las tropas soviéticas que estaban avanzando hacia la Europa occidental, pero la gran preocupación de los alemanes que ya ocupaban Hungría, y por supuesto pienso que del resto de los alemanes, no era tanto mantener la situación, el control de Hungría, como la de exterminar a los judíos que aún quedaban en Hungría, que eran fundamentalmente los residentes en Budapest, unos 400.000 o algo más. Era la obsesión principal que tenían los nazis en ese momento, y en ese momento se emplearon a fondo para conseguirlo. España, que era un país oficialmente neutral en la guerra, aunque todos sabíamos que bastante escorado por simpatías y por agradecimiento de la dictadura
al régimen nazi, bastante escorado hacia los alemanes, mantenía en Hungría una legación, una embajada, que hasta el mes de abril o mayo estuvo encabezada por el conde de Mujiro, un diplomático muy conocido, muy respetado, que ya había tenido actuaciones bastante interesantes en la defensa, defendiendo ante las autoridades húngaras y pues un poco defendiendo la situación de los judíos que estaban ya en cualquier caso siendo perseguidos por todas partes. La embajada tenía dos representantes diplomáticos, al conde de Mujiro como jefe de la legación y a Ángel Salbris, un joven diplomático aragonés procedente de la única promoción de diplomáticos que se había producido durante el gobierno de la República en España, que tenía una experiencia todavía muy relativa, había estado destinado en Alejandría y después temporalmente cumpliendo una misión de servicio en Eslovaquia, pero todavía con poca experiencia. Pero Ángel Salbris, que era una persona muy inteligente, era licenciado en Derecho, era una persona enérgica, se quedó al frente de la legación como encargado de negocios en aquellos momentos enormemente complicados. Para España, Hungría pues no tenía un interés muy especial con todo lo que estaba ocurriendo en toda Europa. También el régimen español estaba ya pues empezando a mirar hacia otra parte porque era consciente de que Hitler empezaba a tener perdida la guerra, o ya la tenía bastante perdida, y no se preocupó, hablo del gobierno español, de nombrar a un nuevo jefe de la legación, y así mantuvo a Ángel Salbris, que estaba cumpliendo las funciones diplomáticas a plena satisfacción. Es una delicia, por ejemplo, leer, como figuran en los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores, los despachos que estaba enviando continuamente de lo que estaba ocurriendo en Hungría y en todo su apoyo. Yo soy periodista y la verdad que leyendo aquellos despachos son unas auténticas crónicas periodísticas muy, muy, muy ejemplares, tanto por la calidad literaria con que estaban expuestos como por el rigor con que se relataban los hechos de lo que estaba ocurriendo. Ángel Salbris quedó al frente de la delegación, una delegación muy reducida, en la cual contaba con un número limitado de funcionarios, de empleados, y se encontró de pronto con el gran cambio político que se había producido con la llegada al poder de los Cruz Flechados, encabezados por su jefe tradicional, un tal Szalosy, que era, yo diría que un verdadero fanático, y más que un fanático, un loco. Su obsesión, copiando, nos atrevía a la idea de la raza, de la defensa de la raza aria, que mantenía Hitler, él mantenía la defensa a ultranza de la raza aria danubiana, que quería decir la raza de los húngaros, como si fuesen unos seres humanos diferentes al resto de la humanidad. Szalosy estaba tan loco que se cuenta que tenía, tanto en su casa como en su despacho, una colección de calaveras, de prototipos típicos, perfectos, lo que estimaba perfectos, de lo que era la tipología de la raza aria danubiana. Incluso los aduladores del régimen, que en todos los regímenes existen, pues cuando le visitaban, pedían audiencia, y en algunos casos le llevaban calaveras que rescataban de los cementerios, se las entregaban como modelos propios de lo que era la raza aria danubiana, y esto es lo que más encantaba a Szalosy. En cuanto a la política, pues todo se concentró fundamentalmente en la persecución de los judíos, en el intento de deportarlos a los campos, fundamentalmente a los campos de exterminio, a los más próximos y a los más sanguinarios de Auschwitz y Birkenau, que estaban en Polonia, todavía se conservan como un museo que recomiendo visitar para quienes estén interesados un poco en conocer lo que fue aquella barbarie. Hitler, para perfeccionar con perfección alemana la labor
de liquidación de los judíos que quedaban en Budapest, insisto, unos 400 o algo más, 400.000 o algo más, mandó a Budapest a Eichmann, el famoso Adolf Eichmann, el que luego sería hecho prisionero por el Mossad en Buenos Aires y con una ley especial dictada ex professo sería ejecutado, fue el único caso que se dio en Israel, pasados ya unos años. Eichmann se instaló con un gran equipo de expertos en liquidación, primero en deportación y en liquidación de judíos. Se instaló en el Hotel Majestic, en lo alto de Buda, una de las partes de Budapest, y allí montó pues unas oficinas donde la perfección alemana pues brillaba en todos los aspectos, planificando la planificación alemana, planificando cómo contra el reloj, sabiendo que ya los soviéticos estaban cercando prácticamente muy cerca ya de Budapest, ya habían ocupado una parte de Hungría, se acercaban, pues cómo era posible deportar hacia estos campos de exterminio para ser sometidos a las cámaras de gas aquellos 400.000 judíos. Piensen ustedes, en aquellos años, año 44, hace 70 años, todavía pues no había los medios de transporte actual, pero Eichmann se incautó de todos los medios de transporte disponibles, de los trenes fundamentalmente, y también empezaron las ejecuciones a liquidar gente, de manera que todas las mañanas en las calles de Budapest aparecían cadáveres, muchos aparecían flotando en el Danubio, a veces para ahorrar munición, pues lo que hacían era que juntaban en aquellas madrugadas ya muy frías, y se trataba de los meses de hace años por ahora, de los meses de septiembre, octubre, y hacía mucho frío, de noviembre. Entonces juntaban a 4, los ataban, haciendo un bloque con todos ellos, le pegaban un tiro a uno para ahorrar munición, los arrojaban a los 4 al Danubio helado o semihelado para que ya se congelasen y allí muriesen los 4 que habían arrojado conjuntamente. Y así todos los días pues iban liquidando de la forma que podían y que sabían a decenas y decenas de judíos, mientras que las autoridades municipales extremaban la concentración de los judíos, los habían obligado a abandonar el barrio, un barrio donde vivían tradicionalmente. No hay que pensar en judíos supermillonarios, la inmensa mayor parte eran judíos, personas muy modestas, artesanos, gente muy humilde que vivía de su trabajo. Los concentraron a todos en unos edificios más altos, a los que pusieron pues unas grandes banderas con la estrella de David, que eran conocidas como las casas estrelladas. Allí los iban concentrando y desde allí los iban sacando por centenares todas las mañanas para llevarles a la estación donde los embarcaban en trenes para Auschwitz y Birkenau. Algunas veces vivían en estas casas en unas condiciones penosísimas, no tenían libertad de movimientos, solo podían salir a la calle 2 horas al día, no podían visitar los parques públicos ni a ningún espectáculo público, no podían desempeñar, por supuesto, sus profesiones, no tenían ni lo más elemental para vivir ni para alimentarse. En los transportes pues tenían que viajar en vagones o en la parte trasera de los tranvías, en partes separadas del resto de los húngaros, y tenían que llevar siempre bien visible una estrella amarilla que les identificaba como judíos y que era la que les impedía hacer una vida y un desarrollo normal de su actividad. Ángel Saint-Brieuc, que hasta ese momento pues era una persona, simpatizaba con el régimen franquista, si no, no hubiese sido diplomático, ni muchísimo menos, incluso tenía cierta admiración por algunos tics del régimen nazi, admiraba mucho el orden y la perfección con que actuaban los alemanes, admiraba la parafernalia con que exhibían los alemanes en sus actos públicos, pero empezó a darse cuenta
de lo que estaba ocurriendo con los judíos, de lo que se estaba haciendo con los judíos. Y ahí empezó a aflorar una sensibilidad humana realmente excepcional. Él vivía, tenía una buena residencia, tenía una cancillería en el centro de Pest, en fin, tenía un servicio doméstico a su disposición, no tenía especiales problemas y tenía bastante trabajo, estaba solo como diplomático, pues negociando con las autoridades húngaras, que no era fácil, porque además aquí en España, mientras tanto, el cambio de régimen que se había producido en Hungría, en España había llevado a que el embajador que había mandado los nazis húngaros, los cruzflechados a España, el gobierno español no acababa de reconocerlo. La embajada, que estaba aquí en el Paseo de la Castellana, no sé exactamente el lugar, pero no muy lejos de aquí donde estamos, seguía ocupada por el anterior embajador y las nuevas autoridades nazis húngaras estaban muy enojadas con el gobierno español porque no desalojaban manu militari al antiguo embajador y dejaba entrar al suyo propio. Y ahí Engels Albrecht, con su habilidad diplomática, con su inteligencia, con su perspicacia, pues tenía que estar haciendo continuamente juegos malabares para mantener un poco la situación. Bien, es verdad que cuando se produjo la invasión el 19 de marzo de los alemanes en el territorio húngaro, todas las embajadas abandonaron, todos los embajadores y los jefes de delegación abandonaron el país, con la excepción de 5, los 5 de los países neutrales: España, Suiza, Suecia y el Vaticano, Portugal y el Vaticano, países todos ellos neutrales. Con lo cual entre ellos pues se formó también una relación un poco más estrecha de la que tenían habitualmente, pero eran oficialmente los países neutrales, y aunque todo el mundo también sabía que de esos países neutrales el menos neutral de alguna manera pues era España. Había un personaje muy importante que se llamaba Monseñor Rota, que era el nuncio apostólico, el jefe de la legación del Vaticano, que ya estaba muy preocupado y había estado luchando mucho con los gobiernos anteriores de Horthy, porque era consciente de que en muchos lugares fuera de Budapest ya se habían perseguido, hecho prisioneros a muchos judíos, y entre ellos judíos incluso de segunda y tercera generación, judíos de origen étnico, pero a su vez judíos convertidos al cristianismo. Habían detenido y asesinado a las cámaras de gas a seminaristas, a sacerdotes, a monjas. En fin, ya Angelo Rota mantenía en este sentido pues una tensión muy fuerte con las autoridades húngaras. Mientras tanto, como Horthy, que se mantenía como regente, pero ya sin de hecho pintar nada, intentó maniobrar secretamente algún tipo de acuerdo con los aliados, concretamente con los ingleses. Él era muy simpatizante de los ingleses y intentó por debajo cuerda manejar diplomáticamente algo, a lo cual encargó a su hijo. Tenía 2 hijos, uno era militar, era piloto, había muerto en un accidente de aviación, en un combate. Al otro hijo le tuvo llevando algunas negociaciones secretas, pero los servicios de información del Reich, de Hitler, pues lo detectaron enseguida, y entonces un día se presentó en el Palacio Imperial, palacio que a veces hemos visto en las películas de Sisi Emperatriz, donde residía Horthy. Se presentó un comando alemán encabezado por Otto Skorzeny, el teniente coronel Otto Skorzeny. Otto Skorzeny se había hecho ya muy famoso porque había sido el que había libertado a Mussolini cuando estuvo prisionero en el Gran Sasso, después de ser derrocado y sustituido el gobierno italiano por Badoglio, antes de que, porque Skorzeny le secuestró, le rescató, mejor dicho, de aquel secuestro, le llevó a Alemania, le juntó con Hitler, allí fue donde prepararon la constitución de aquel sucedáneo de gobierno italiano, la República de Salò, tan esperpéntico,
Pues el propio Skorzeny, que era considerado como un superhéroe, fue el que entró en el palacio de Horthy, cogieron al hijo de Horthy, lo enrollaron en una alfombra y lo sacaron del palacio y se lo llevaron. Seguidamente al propio Horthy lo obligaron a marcharse a Alemania en un tren y lo mantuvieron hasta el resto de la guerra, hasta el final de la guerra, en un castillo en Baviera, alejado de Hungría. Pues Ángel Sálbriz, en toda esta situación caótica y dramática que se estaba viviendo, cuando ya empezaron las deportaciones masivas de Budapest, cuando se dio cuenta del drama que estaban viviendo los judíos, se acordó, era licenciado en Derecho, tenía experiencia de tratar con algunos judíos sefardíes los tiempos que estuvo en el consulado de Alejandría, en Egipto, se acordó de que había existido en España una ley dictada por el general Primo de Rivera durante la dictadura, una ley del año 24, en la cual España reconocía la españolidad de los sefardíes, de los descendientes de los judíos expulsados de España por los reyes católicos en 1492. Esa ley les permitía recuperar la nacionalidad española. Dice, bueno, ¿cómo Primo de Rivera hizo esa ley? Pues fue muy sencillo. Los generales, estábamos en plena guerra de Marruecos, de esta hablará Lorenzo Silva dentro de unos días, estoy seguro que será muy interesante. En esas guerras, los generales militares españoles habían observado que en un ambiente de gran hostilidad respecto a los nativos, a veces llegaban a algunos poblados, algunas ciudades, donde se encontraban, con que aparecían algunos ciudadanos un poco extraños, vestidos un poco extraños, que hablaban un español también un poco extraño, muy arcaico, que les vitoreaban, que les aplaudían, que gritaban sin parar «Viva España», enfrentándose al resto de la población. Y así fueron como esos militares, compañeros de Primo de Rivera, descubrieron la existencia del pueblo judío sefardí en la diáspora. Y esto hizo que, por influencia también de algunos de estos generales allegados a Primo de Rivera, pues Primo de Rivera dictase esa ley que permitía esta vuelta a conseguir la nacionalidad, a la cual se habían acogido muy pocos sefardíes. Primero, porque no se dio a conocer adecuadamente, no había los medios de comunicación que existen ahora, y en segundo, porque les daba mucho miedo. España estaba en una situación muy complicada, muy tensa, y tenían miedo que esto les obligase después a sus hijos o a sus descendientes a hacer el servicio militar en España, tener que ir a las guerras que estaba manteniendo todavía España en África, con lo cual se apuntaron muy pocos. Y esta ley prescribió en el año 31, tenía una vigencia y prescribió. Pero Ángel Sálbriz se acordó de esa ley. Se acordó, buceó en los papeles, en los códigos, la recuperó, la exhumó, vio que ya estaba prescrita, pero pensó que a través de esa ley, manejándola adecuadamente, si había judíos sefardíes, descendientes de españoles en Hungría, podía hacer algo por ellos. Y en la embajada tenía a un grupo de los empleados de la embajada, la mayor parte eran judíos, y a través de ellos y de otros judíos que conocía, hizo correr la voz de que podía ayudarles en la situación dramática que estaban viviendo. Pero se presentaron muy pocos, fueron poquísimos los que presentaron. Prácticamente en Hungría la población judía toda era askenazi. Judíos sefardíes apenas había, aparecieron, no llegó a una decena, y en su mayor parte eran judíos procedentes de Turquía, que habían huido de Turquía durante la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Otomano perdió la guerra. Eran poquísimos, pero él lo que hizo fue la astucia de inscribirlos en el libro del consulado como ciudadanos españoles con fecha anterior al año 31, o sea, durante el tiempo que estuvo vigente el decreto de Primo de Rivera, y les dio pasaporte español. Pero le impresionó tanto las conversaciones con estas personas, le impresionó tanto todo lo que estaba ocurriendo, que se fue metiendo
a fondo, de lleno, en todo lo que estaba pasando en Budapest en aquellos momentos. Y cada vez se fue concienciando más de aquella situación dramática y cada vez se fue apoderando de él, que no tenía ninguna vinculación judía, ni hasta ese momento había tenido ninguna relación con los judíos, de esa necesidad humanitaria de ayudar a los demás en la medida que pudiese. Como no tenía recursos legales plenos para hacerlo, o apoyándose en el decreto del año 31, sí se ingenió lo que ya estaban haciendo también un poco los suecos, que habían mandado al famoso Wallenberg para que intentase una labor de ayuda y protección de los judíos, que fue la de empezar a extender cartas de protección de la Embajada de España, de la Legación de España, para que estas personas pudiesen mostrar algún documento de protección extranjera que les librase de ser detenidos y ser exportados hacia Auschwitz o Birkenau, hacia las cámaras de gas. Entonces se le ocurrió buscar o propugnar entre la colonia judía, que ya digo que estaba concentrada fundamentalmente en las llamadas casas estrelladas, que si había personas que tuviesen algún tipo de relaciones con España, familiar, de tipo económico, del tipo que fuese, pues que se presentasen en la legación que él podría prestarles ayuda. Perdón. Según se fue conociendo esta oferta de la Embajada de España, que tratándose del gobierno de España no despertaba confianza entre la colonia judía, antes al contrario, porque sabían que era un país que debía favores a Hitler, que Franco era un dictador sino nazi de corte fascista, en fin, pero apareció en la embajada una familia reclamando que sí, que tenían un familiar en España, traían cartas recientes de ese familiar que tenían en España, y le contaron a Ángel Salbriz, le contaron que su familiar era carpintero, ebanista, y que estaba en ese momento construyendo o fabricando muebles para un palacio en Galicia que se llama Palacio de Meirás, que le iban a regalar el pueblo español a General Franco, que se lo iba a regalar y que se lo estaban amueblando y que le habían encargado a él, que tenía un taller de ebanistería importante, la construcción de algunos muebles para ese palacio. Y que estaba muy contento por ese encargo que le habían hecho, que la situación en España era muy dura en esos momentos, que había una crisis muy fuerte, pero que él tenía ese trabajo que era verdaderamente crucial para el momento que estaba atravesando. Entonces Salbriz encontró ahí tenía un familiar en España, creo que era hermano exactamente de la mujer que acudió a la legación, y le extendió una carta de protección. Y así siguieron apareciendo otras personas. La voz se fue extendiendo entre la colonia judía y cada vez iban apareciendo más y más y más. Y Salbriz, con la bondad que le caracterizaba y consciente del drama que ofrecían aquellas personas que venían a visitarle, pues empezó a extender cartas de protección cada vez con menor fundamento. De hecho, que bueno, la relación con España, con que supiesen decir buenos días o al final dijesen gracias o por el estilo, ya le bastaba, comenzó a emitir cartas de protección continuamente, centenares de cartas de protección, hasta que llegó un momento que se le acabaron primero los impresos de pasaportes, también las cartas de protección. Recibió una alerta del Ministerio de Asuntos Exteriores diciendo qué era lo que estaba haciendo, entonces dijo que estaba emitiendo esas cartas de protección a personas vinculadas de España. Tuvieron unas fuertes discusiones con los representantes del gobierno húngaro, tuvo unas discusiones en algunos momentos muy violentas. Le pusieron un límite de carta de protección a expedir. Cuando se acabó ese límite, que creo que fueron no sé si 200 o 300, pues dándole vueltas, se le ocurrió volver a empezar de cero. Si las primeras cartas de protección era A1, A2, A3, hasta 300,
Luego empezó con la serie B, luego la serie C, y así siguió expidiendo cartas de protección, lo cual enseguida dio lugar a que las autoridades húngaras, sobre todo los cruzflechados, sobre todo sus grupos exaltados, que eran los que mantenían el orden nazi, por decirlo de alguna manera, y lo de orden lo digo entre comillas, y el terror en las calles de Budapest, pues estos empezaron a ya no respetar ningún tipo de estas cartas de protección, a detener sin contemplaciones y a llevar a las comisarías que mantenían y a las casas de tortura que mantenían algunos de estos detenidos, y ahí Ángel Sabriz se tuvo que implicar directamente para intentar sacarlos en muchísimos casos de las casas donde estaban siendo torturados y algunos pues sacarlos de allí pues prácticamente medio vivos, siempre recurriendo al carácter de protección que les ofrecía España, valiéndose también tanto con los alemanes que estaban por encima de todo aquello, aunque la violencia directa la estaban ejerciendo los nazis húngaros, los cruzflechados, ejerciendo que representaba al gobierno español, que era un gobierno que simpatizaba con el nazismo, que, en fin, etcétera, etcétera. Y esto le sirvió de argumento durante un poco de tiempo, pero poco de tiempo, porque la persecución era tan intensa que Ángel Sabriz, viendo que ya no había alternativa de poder defender a estas personas personalmente, se le ocurrió la idea de concentrarlos en una casa, para lo cual él ya había tenido alojados en la embajada algunos, pero para lo cual alquiló una casa, le puso un gran cartel en la puerta, escrito en húngaro y en español, que decía sede extraterritorial, decía anexo a la legación de España, sede extraterritorial, una gran bandera de España, y allí empezó a recluir a todas estas personas a las cuales había previamente expedido una carta de protección. Pero claro, seguían aumentando, y así llegó a alquilar 11 casas, pisos, casas enteras, en los cuales iba recluyendo a todas estas personas. Estaban hacinadas, pero hacinadas, yo estuve en alguno de estos pisos que se mantiene, he estado en uno donde convivieron 52 personas, donde convivieron los hermanos Bandor, que luego vivieron en España, volvieron a España y vivieron en España, eran 2 niños y mostraban aquello pues estremeciéndose en un piso cerca del Danubio, donde 52 personas vivían hacinadas. En toda esta etapa apareció en la escena un personaje, aparecieron diferentes personajes, apareció un personaje cuyo nombre nunca hemos sido capaces de conocer con precisión ni de poder escribir con precisión. Tenía un nombre como Urrutu o algo Rucullu, algo por el estilo, porque siempre lo hemos escuchado a través de pronunciaciones en inglés, en alemán, pero sabíamos que fue un divisionario de la División Azul que había desertado, que era procedente de Navarra, de una familia conocida de Navarra, pero nunca identificamos cuál, que se había refugiado, que había venido a Budapest y que estaba en Budapest, y que en un momento de apuro, cuando ya en Budapest la tensión se hizo muy difícil, ya se oían los disparos, entre los bombardeos de los soviéticos en torno a la ciudad, pero esta persona se presentó en la embajada, se presentó a Ángel Sabriz pues con su humanidad también demostrada en esto, nada más, seguramente le dijo, mire, cuando vuelva a España, pues seguramente le juzgarán por desertor y póngase usted en lo peor. Pero bueno, mientras esté aquí, contará, usted es un español y usted contará con la protección de la embajada. Y así contó con la protección de la embajada hasta el final. Otro personaje, se llamaba Perlasca, Yoyo Perlasca, era un italiano que había estado en la Guerra Civil Española, formando parte de las tropas italianas que habían venido a ayudar a Franco durante la Guerra Civil Española. Había sido sargento de artillería. Cuando terminó, antes de terminar la guerra, y ya cuando terminó su periodo en España, al marcharse, el capitán general de Cataluña, siguiendo una costumbre, una tradición, le había extendido una carta
que parece que la extendían a todos los excombatientes extranjeros que habían venido en ayuda de los nacionales, como se les llamaba entonces, o de los franquistas, le había extendido pues una carta agradeciéndole los servicios prestados y en la cual le decía que en España siempre encontraría ayuda, tanto en España como en cualquier delegación de España en el extranjero, siempre sería bien recibido y gozaría de protección. Este hombre, cuando volvió a Italia, fue movilizado por el ejército italiano como enviado a los Balcanes en plena guerra en Italia, con el encargo de comprar carne, animales, fundamentalmente ganado vacuno, para enviarlo en aviones a Italia. En Italia lo sacrificaban para alimentar a las tropas italianas. Él tenía la encomienda de comprar lotes grandes de ganado y enviarlos, organizar el envío a Italia. Así recorrió los Balcanes, Serbia, acabó en Hungría. Debió hacer alguna picia porque él llegó a Hungría medio huido. Estuvo en Hungría sin saber muy bien lo que estaba haciendo, pero en determinado momento empezó a ser perseguido por las autoridades húngaras, y en este caso no por ser muy enemigo del régimen, porque era un fascista italiano, por lo tanto no... Pero en fin, alguna fechoría debía haber hecho, no es consciente, pero viéndose muy perseguido, después de estar refugiado en una pensión unos cuantos días, sin poder salir a la calle, acudió con la carta que tenía del capitán general de Cataluña a visitar a Ángel Sabriz, al jefe de la legación española, al encargado de negocios. Le presentó la carta y Ángel Sabriz, una vez más, pues la acogió y le prestó esa protección. Y estas dos personas, junto con el personal de la embajada, enseguida se prestaron voluntarios para ayudar a Ángel Sabriz en aquella labor humanitaria que estaba llevando a cabo para mantener un montón de casas repletas de personas a las que había que intentar mal alimentar, a las que de vez en cuando pues había que llevar medicamentos, porque durante ese tiempo pues muchos se pusieron enfermos, hubo alguna defunción, hubo nacimientos de niños, en fin, y hubo muchos problemas, como pueden ustedes imaginar, en una situación como esa. Perlasca, este navarro, y también las personas de los empleados de la embajada, concretamente los conductores, uno porque otro, yendo a llevar alimentos a una de estas casas, le agarró un bombardeo, machacó el coche en el que iba, murió en el acto y su coche quedó aplastado, con lo cual también la embajada quedó limitada, tanto en movilidad como en servicio. Pero estas personas pues iban al mercado negro, compraban alimentos, sacos de arroz, de trigo, de lo que podían para llevar, de alubias, de lo que podían llevar a las casas donde estaban recluidos los judíos, llevaban también los medicamentos que conseguían también de extraperlo, y todo ello, hay que decirlo, fácil es imaginar que la legación de España en Hungría no tenía mucho presupuesto para nada y menos para eso, todo esto pagado del bolsillo particular de Ángel Sabriz, que mandaba continuamente informes a España de algunas de las cosas que estaban ocurriendo, fundamentalmente de lo que estaba ocurriendo en los frentes militares, pero no de lo que él realmente estaba haciendo en la protección de los judíos. Él tenía conciencia de que al régimen español no le iba a agradar demasiado de eso que estaba haciendo. Tenía conciencia además que el Ministerio de Asuntos Exteriores español estaba perforado de espías de la embajada alemana, de informadores de la embajada de Alemania en Madrid. Sabía perfectamente que los despachos que llegasen a Madrid enseguida serían conocidos clandestinamente, claro está, pero que serían conocidos en la embajada alemana, que la embajada alemana lo comunicaría enseguida al gobierno alemán, que el gobierno alemán lo comunicaría rápidamente a sus representantes en Hungría, y que aquello podía acabar francamente mal, incluida su propia persona. Por lo cual él, sobre este asunto, no mandó informes hasta un día en que cuando entraban a trabajar por la mañana los empleados
de la embajada, que insisto que eran judíos, la secretaria de Ángel Sabriz, el médico, un abogado llamado Fanca, que era el que auxiliaba a Sabriz mucho en los asuntos jurídicos y de funcionamiento de relación con las autoridades húngaras, porque era también el que hacía de intérprete, de traductor. Los llevaron detenidos a todos. Y esto a Sabriz le pareció absolutamente intolerable, lo comunicó al gobierno español, inmediatamente pidió instrucciones drásticas y ahí sí que enseguida, con cierta rapidez, recibió instrucciones de emplear todos los recursos que tuviese a su alcance para sacar de esa detención a esos empleados de la legación. Sabriz ahí se empleó a fondo y utilizando también ese argumento, ese telegrama que había recibido de Madrid, dándole esa mano libre para emplearse con fuerza ante las autoridades húngaras, se empleó con más fuerza todavía de la que ya venía desempeñando. Y a veces tuvo que hacerlo hasta con violencia física. Los nazis húngaros, los cruzflechados, no se rendían, mantenían cercadas las casas donde estaban refugiados los judíos, en algunos casos intentaron asaltarlas, también hubo algunos casos de violencia, por ejemplo, un día el hijo de unos refugiados, de una refugiada que estaban en estas casas, ya se volvió medio loco, decidió escaparse, dijo que no soportaba más aquella claustrofobia allí dentro, salió a la calle dispuesto a burlar la vigilancia de los cruzflechados, cogió una bicicleta y su madre, desde la ventana del piso donde estaban recluidos y sus compañeros, vieron cómo le mataban a tiros cuando iban en la bicicleta los cruzflechados. Otras veces Ángel Sabriz se enteró de que algunas de estas personas que tenían cartas de protección española habían sido detenidas, habían sido englobadas en las enormes columnas de personas que deambulaban bajo la nieve, bajo el hielo. Estamos ya hablando del mes de noviembre, de finales casi de noviembre, hacia una cerámica, una tejera, para entendernos, de las afueras de Bucarest, porque no tenía, de Budapest, Budapest, no tenían donde mantenerlos encerrados, los llevaban a aquellos sitios, nos tenían allí viviendo la intemperie, donde muchísimos morían de frío, que entre ellos pues muchas veces pues llegaban también, alguna vez fueron Perlasca y algún otro acompañante de la embajada en coches de caballos, en carros de caballos tirados por caballos en el hielo, a buscar allí y gritándoles a la gente que quienes tenían carta de protección española y peleándose con los guardianes húngaros para traerlos hacia las casas protegidas bajo protección española. En otros casos también llegaron noticias de que algunos habían sido embarcados en trenes que iban destinados a Auschwitz o a Birkenau, o a otros campos de concentración, pero sobre todo a estas dos. Se enteró Sabriz, fue Sabriz en persona quien allí bajo el frío, gritando a aquellos coches que estaban protegidos también por la Gestapo y sobre todo empleándose más a fondo con la Gestapo, que eran dentro de lo que cabe algo más razonables, y alegando todas las razones que tenía Ángel Sabriz, pues consiguió que muchos de estos que ya estaban embarcados en estos trenes consiguiesen que abriesen de nuevo las puertas de los trenes y que los que Sabriz reclamaba como protegidos por España se bajasen, los recogiesen como fuese y los llevasen para estas casas. En algún caso incluso ya algún tren ya había partido de la estación central de Budapest. Ángel Sabriz adelantó en su coche a la estación siguiente, a la parada siguiente, y allí fue donde, peleándose con los guardianes nazis, pues consiguió también que descendiesen del tren algunas de estas personas. Mientras tanto, ya el gobierno húngaro, viéndose perdido, había decidido trasladar la sede del gobierno, la capitalidad del país, a la ciudad de Sopron, cerca de la frontera con Austria. Y estaban empeñados en que las 5 legaciones extranjeras que quedaban en Budapest, las únicas representaciones extranjeras, se trasladasen a Sopron, lo cual implicaba un reconocimiento diplomático de la nueva capitalidad de Hungría.
Y estas legaciones, todos ellos, se negaron. Y el primero, al que más forzaron, fue a Ángel Sabriz, que se negó frontalmente a trasladarse con los bártulos de la legación hacia Sopron. Incluso, mientras tanto, en las legaciones neutrales, pues celebraron algunas reuniones para tomar decisiones conjuntas. Insisto, se trataba de las legaciones del Vaticano, de Suiza, Suecia, Portugal y España. En algún caso, para hablar del problema de los judíos, celebraron reuniones en la Nunciatura Apostólica. Allí tomaron algunas decisiones muy duras, hicieron un comunicado muy duro hacia las autoridades húngaras, que Ángel Sabriz firmó sin consultar al gobierno español. Mandó como explicación, como disculpa, que bueno, que era un comunicado que había sido redactado por la Nunciatura Apostólica, por el monseñor Ángelo Rota, y que, bueno, que España, que era un país católico, como es lógico, pues no podía dejar de secundar una iniciativa, que entendía que no debía dejar de secundar una iniciativa así en la sede de la Nunciatura Apostólica, en cuyos sótanos Ángel Sabriz, una persona cumplidora, religiosa, descubrió, porque Ángelo Rota se lo mostró un día, cómo en los sótanos de la Nunciatura también había pues unas cuantas decenas de refugiados que la Nunciatura mantenía allí clandestinamente. Fundamentalmente eran judíos conversos, de origen judío, pero conversos al cristianismo. Esta fue, en fin, toda esa durísima peripecia, surcada de incidentes, surcada de momentos de gran violencia, surcada de momentos en los cuales, ante la alegación de España, que sigue manteniendo la misma sede, el mismo local, antes en el centro de Pest, ante la alegación se formaban colas enormes de judíos que venían a pedir cartas de protección, pues en algunos momentos acudieron comandos de cruzflechados a atacar a estos grupos, a intentar detenerlos, y Ángel Sabriz en persona salió en más de una ocasión en manga de camisa de su despacho, con un frío pelón de 10-12 grados bajo cero, a enfrentarse a cuerpo abierto con aquellos bestias que estaban intentando agredir a aquellas personas que esperaban pacíficamente por un visado, por una carta de protección. Quiero decir con todo esto que Ángel Sabriz, durante esta etapa, arriesgó muchas cosas. No podemos encuadrarle en, como escuchábamos antes, en el grupo de héroes militares. No iba armado, no llevaba armas, no se defendió ni defendió nada a tiros, era un pacifista nato. No puede ser considerado un héroe militar. Los militares conservan, decía yo, también antes mejor a sus héroes. Pero él sí fue un héroe porque durante todas estas semanas, meses, pues estuvo jugándose muchas cosas. Empezando por su profesión, que luego por suerte recuperaría plenamente y sería muy brillante, arriesgando, jugándose definitivamente su propio patrimonio, su dinero y jugándose sobre todo la vida. Hasta el último momento, cuando ya las tropas soviéticas cercaban Budapest, cuando ya se esperaba la entrada en cualquier momento, cuando Hungría ya prácticamente estaba tomada por los soviéticos, el gobierno español cursó una orden tajante a Ángel Sabriz para que transfiriese los asuntos, los negocios de la legación a la embajada sueca, que se proponía permanecer, y que regresase a España. España no mantenía relaciones en ese momento con ningún país comunista y menos con la Unión Soviética. Era evidente que la entrada de los comunistas en Budapest, lo primero que hubiesen hecho sería ocupar la legación española. Ángel Sabriz recibió esta comunicación a primeros de diciembre del año 44, pero se encontraba en una situación personalmente que en su sentido humanitario consideraba muy delicada
y muy de autorresponsabilidad propia, que era la situación de aquellos miles de personas que él tenía protegidos en las casas de protección de España, las casas anexas a la embajada. Pero, en fin, hubo un momento, aún permaneció allí intentando dejar las cosas lo mejor arregladas posibles, hasta el día 15 de diciembre, más o menos, en que emprendió viaje por carretera, no había otro sistema, no otra vía, hacia Suiza, y dejó, bueno, a la embajada les dejó todo el dinero que tenía, dejó la embajada, les dejó, dice, bueno, pues yo no puedo hacer más nada, tengo que regresar, pues que tengan ustedes suerte. Y entonces los que se quedaron en la embajada, ahí sí que tuvieron también, sobre todo Perlasca, que hasta ese momento pues había sido un poco el recadero, que había estado llevando alimentos y comidas a los que estaban en las casas estas, pues se abrogó la condición de encargado de negocios de España. Era una persona, como suele decirse, con mucha cara, una persona muy desenvuelta. Se presentó en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que era un caos, que era una ciudad caótica absolutamente. Debían quedar 4 funcionarios del último rango, y se presentó allí diciendo que Ángel Sabriz, el encargado de negocios, había viajado a España para negociar con el gobierno español el reconocimiento definitivo del nuevo gobierno, del gobierno cruzflechado de Hungría, y que mientras tanto él era encargado de negocios. Había cogido en la oficina, en la Cancillería, algunos impresos, los había rellenado a su manera, les había llenado de sellos de la embajada, y haciéndose pasar por representante español, pues mantuvo aquella situación los pocos días que ya tardaron en entrar los soviéticos en Budapest, y que rápidamente pues, bueno, comenzaron a liberar estas casas donde se encontraron con aquellos centenares de personas. Ocuparon evidentemente la sede de la legación española, la convirtieron, bueno, en una sede durante muchos años como casa de las brigadas internacionales, por supuesto ajena a nada que tuviese que ver con el gobierno español. Así terminó el final de esta peripecia de Ángel Sabriz en Budapest. Luego regresó a España. Su carrera diplomática, por fortuna, continuó adelante. Como primero fue enviado a San Francisco como adjunto a la legación de la República Dominicana para actuar como observador en la creación de las Naciones Unidas, una transformación de lo que había sido la Unión de Naciones a lo que es la actual ONU, y después, a partir de ahí, de cónsul en Nueva York, y a una carrera muy brillante que le llevó a ser embajador en 6 países diferentes, todo un récord y más de aquellos tiempos, siendo el primer embajador que tuvo España en la China comunista, en la China de Mao. Fue el embajador que le presentó las credenciales a Mao Zedong en persona, y finalmente como embajador en el Vaticano, que bueno, es un poco la estrella para los diplomáticos ser embajador en el Vaticano, donde murió pues ya hace en el año 80 exactamente. No tuve la suerte de conocerle personalmente, que es algo que me hubiese encantado, pero sí tuve la suerte, por una serie de coincidencias, de casualidades, de poder escribir una primera historia de todo esto que ocurrió entonces, seguramente con algún error, seguramente con más fallos de los que yo quisiese, pero que bueno, creo que contribuyó a que esta figura, que seguía olvidada, plenamente olvidada por todos, incluso por el gobierno español de manera especial, pues saliese a flote. Ya en estos años siguientes, cuando ya en España se implantó la democracia y España estableció relaciones diplomáticas con Israel, hasta ese momento, durante todos esos años, a lo del año 44, hacia los años ya finales de los 70 o primero de los 80 más bien, en que España estableció relaciones con Israel y también con Hungría, entonces la figura de Ángel Sabriz
pudo emerger, se fue sabiendo todo lo que había hecho, o una parte pequeña de lo que había hecho, porque él, y de esto puede hablarnos sus hijos, Ángel especialmente, nunca contaba nada, nunca nos daba ese ejemplo excepcional de muchos héroes civiles, de muchos héroes anónimos, que consiste, después de hacer todo lo que hicieron, no conceder ninguna importancia, antes al contrario, a todo lo que habían hecho. Muchas gracias y perdón si me he enrollado demasiado. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diego. La verdad es que ha sido apasionante. Uno nunca deja de estremecerse ante la narración de los hechos que desencadenaron o que tuvieron lugar durante el Holocausto, pero desde luego historias como la de Ángel Sanz Briz le sirven para reconciliarse con la condición humana en esos tiempos. Y desde luego yo creo que tenemos aquí a 3 de sus hijos que pueden decir con orgullo que yo soy hijo de Ángel Sanz Briz. Para descansar un poco, para dejar descansar un poco a Diego, le voy a hacer una pregunta a Juan Carlos. Y es, ¿cuál ha sido el reconocimiento posterior que ha tenido su padre por parte de las autoridades y del Estado de Israel? Porque Diego nos ha comentado que, bueno, pues no solo en la historia de España, ¿no?, sino incluso por parte de las autoridades y del gobierno español, estos hechos sí que ha quedado un tanto silenciados, ¿no? ¿Qué sucedió en el caso del Estado de Israel? Pido un momento pedir perdón porque he llamado a Ángel, a Juan Carlos, y es un vicio que tengo, porque se parecen tanto físicamente, sobre todo a través de las fotografías, tanto que yo propendo, y antes de escribir el libro y de conocerle a él, pues vi muchas fotografías, y propendo a llamarle siempre Ángel, no puedo evitarlo. Pido perdón, pero no, hombre, por favor, Juan Carlos. bueno, Además que, como antes señalaba, yo he tenido pues un percance cardíaco unas semanas atrás y, bueno, todavía yo creo que me derrapan un poco las meninges, ¿no? Perdón. No se nota nada, Diego, no se nota nada. Bueno, pues Ángel Sanz Briz murió en 1980 y verdaderamente los reconocimientos a su hazaña en Budapest no empezaron a ocurrir hasta los años 90 por 2 razones que ha mencionado Diego. La primera es que España no tenía relaciones con Israel y tampoco con Hungría. Entonces, a raíz de una iniciativa de Israel, se empezaron a reconocer, se empezó a reconocer su labor humanitaria en Budapest y, bueno, pues ha ido aumentando con el tiempo. Empezó, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, puso una placa en la casa de la familia, en la calle Velázquez de Madrid. Posteriormente, Correos emitió un sello donde sale pues, la efigie de mi padre. También hubo un reconocimiento importante en Argentina y yo creo que el reconocimiento más valioso fue que en los años 90 Israel le nombró justo entre las naciones, que es el mayor título o reconocimiento que puede obtener una persona civil. Curiosamente, en los años 60, Israel también, bueno, le llamó el embajador de Israel en Holanda y le dijo, oye, Ángel, pues el gobierno de Israel ha decidido nombrarte justo entre las naciones. En aquella época, pues todavía era un tema del cual no se hablaba, ¿no? Entonces, mi padre pidió permiso al Ministerio de Asuntos Exteriores para ver si lo podía aceptar. Y bueno, pues en ese momento no era muy propicio para la política exterior española que lo aceptara y bueno, pues lo declinó. Pero ese fue, yo creo que el reconocimiento más importante. Luego ha habido en Zaragoza, en otras ciudades, algunos reconocimientos que obviamente la familia pues siempre agradecemos muchísimo. Yo creo que lo importante es
saber que mi padre, yo creo, no tenía ningún interés en recibir ningún reconocimiento público. A él le había bastado pues haber podido tener el honor, ¿no? La suerte de salvar a 5.000 y pico personas, 5.000 y pico seres inocentes. Eso es lo importante, eso es lo que a él de verdad le gustaba. O sea, los reconocimientos pues nunca los buscó y nunca le molestó que no hubiera recibido ningún reconocimiento en vida. Gracias, Juan Carlos. Una pregunta, bueno, yo creo que para los dos, quien queráis. ¿Sufrió, después de estos hechos, cuál fue la posición, cuál fue la posición de las autoridades españolas cuando tuvieron conocimiento de lo que había hecho Ángel Sanz Briz a posteriori? Es decir, se silenció, no parece, como nos pregunta uno de los asistentes, que hubiese habido ningún tipo de represalia. Quizás la palabra represalia sea excesivamente dura, puesto que luego ocupó puestos de elevada responsabilidad en el servicio público. Pero ¿cuál fue, quiero decir, se silenció simplemente o se dejó que tuviese su recorrido en la carrera diplomática? Bueno, vamos a ver, hay diferentes etapas. Primero, no trascendió esto gran cosa, se conocía en el ambiente diplomático. Ya siguiendo este ejemplo, otros representantes diplomáticos en otras legaciones o de embajadas de ámbito europeo también habían prestado ayudas de diferente tipo, protección a otros grupos de judíos, prácticamente a sefardíes, en el caso de Ángel Sanz Briz al 99,99% fueron askenazis, judíos en general, y lo que se hizo el gobierno español, primero no darle mucha importancia en los primeros tiempos. Era muy difícil cambiar también en el ambiente que se vivía en España aquella propaganda de los años de la guerra y que siguieron a la guerra contra el judío, los enemigos del régimen, el judaísmo, la masonería, el comunismo, pues cambiar esa mentalidad. Pero después, pasados ya unos años, cuando España estaba sufriendo los problemas de aislamiento, sí empezó a haber un cierto cambio y un intento de aprovechar lo que había hecho Ángel Sanz Briz fundamentalmente y otros diplomáticos españoles, cuya labor también es muy honorable y muy digna de tener en cuenta, para intentar, bueno, congraciarse con la comunidad judía internacional, ya que las relaciones con Israel se mantenían, no se habían establecido nunca, y eso que España mantenía, el régimen español mantenía ultranza, que nunca mantendría relaciones con Israel, y la aprovechaba también como un argumento para mejorar sus relaciones con los países árabes. Entonces sí se intentó por diferentes vías diplomáticas, vías culturales, vías intelectuales, estrechar relaciones y hacer ver que gracias a la intervención de Franco, y se subrayaba mucho la intervención de Franco, se habían producido estas ayudas a los judíos. Yo tengo que decir que cuando hice la investigación, que fue exhaustiva, para escribir el libro que he escrito, no encontré en ningún caso, no solamente en el caso de Sanz Briz, que es el más conocido y el más importante, sino en todos los demás, sobre los cuales también escribí otro libro que se llama Entre bestias y héroes. No encontré ningún mensaje diplomático, ningún cable, ningún telegrama, ninguna instrucción para comunicando a las embajadas y legaciones o consulados que ayudasen y protegiesen a los judíos. La única que encontré, y la reproduzco, es la que les mencioné antes, la que le mandaba el ministro de Asuntos Exteriores a Sanz Briz para que saliese en defensa a ultranza de los judíos que habían sido hechos prisioneros en Budapest, a los empleados de la embajada. Pero directamente para que protegiesen a judíos no he encontrado ninguna instrucción. Diego, estos despachos que consultaste, sin duda alguna, tienen que ser súper interesantes, y hay un par de preguntas relativas a si se pueden
No sé si en tu libro hay algún apéndice donde lo recogiste. ¿Se pueden consultar en algún sitio? En mi libro están algunos, obviamente, textuales. Se recogen algunos, no todos, por supuesto. Están, en cualquier caso, a disposición de cualquier investigador, cualquier persona que pueda acreditarse con deseos de investigar, en los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores. Cuando yo hice esta investigación, el Ministerio estaba en el Palacio de Santa Cruz, pero en los archivos. Era complicado, la verdad que no era fácil, porque los archivos estaban abiertos durante unas horas nada más, costaba mucho pues buscarlos. Cuando se encontraban los legajos enseguida venían instrucciones para recogerlos y guardarlos, permitían hacer fotocopias, pero era una complicación enorme. Se marcaban, se pedían las fotocopias, se hacían, había que después, cuando estaban las fechas de las fotocopias, ir a pagarlas a un banco que había que cruzar la Plaza Mayor, y a la vuelta pues se podían recoger esas copias. Yo tengo algunas copias que las he guardado de muchos de estos despachos. Ahora los archivos han sido trasladados, creo que a Alcalá de Henares. Yo hace un poco tiempo que intenté hacer algunas consultas, me encontré con que además estaban cerrados porque estaban procediendo al traslado y a su reinstalación ya con mucho mejor orden en Alcalá de Henares. O sea que en este momento no puedo decirles cómo está de facilidades, pero en cualquier caso son despachos, son archivos que están abiertos y despachos que están a disposición de quien quiera consultarlos. Juan Carlos, ¿ha habido algún tipo de contacto o acercamiento por parte de las personas o de familiares de las personas que estuvieron acogidas por Sanz-Briz hacia vosotros, hacia la familia, o hacia él posteriormente, indudablemente, después de la guerra? Hemos tenido mucho contacto con los hermanos Bandor, que, como comentaba Diego, eran muy pequeños y estaban refugiados en una de las casas en Budapest, en las casas protegidas, y bastante a menudo, en algunas ocasiones, pues recibimos cartas en fin, tenemos contacto con personas que han sido salvadas por mi padre. A mí, curiosamente, me ocurrió una cosa en Nueva York cuando vivía ahí, es que me fui a un médico, a un dermatólogo, y bueno, pues al salir y ir a pagar la factura, me dice la enfermera: oye, pues ha dicho el médico que no, que es gratis, bueno, lo cual me extrañó muchísimo. Entonces me fui a ver al médico a preguntarle que por qué había ocurrido esto, y dijo: no, porque yo soy familiar de una de las personas que fue salvada por tu padre y, por supuesto, no te voy a cobrar y estás invitado a venir cuantas veces quieras a esta consulta. Un acto, la verdad, muy bonito. Yo, si me permites, encontré a bastantes, muchos no de los que quisiera, porque claro, han pasado muchos años, muchas personas habían muerto. En Budapest había, por ejemplo, un médico muy conocido que había hablado mucho de Sanz-Briz y no me quiso recibir. No le permitió a la familia recibirme porque estaba muy mal, ya muy grave, muy mayor, tenía 90 años, y no quería la familia que recordase estos tiempos, porque se emocionaba mucho y ponían más en riesgo aún su salud. Pero sí encontré aún bastantes que, de hecho, yo me animé a escribir este libro después de unos primeros intentos, después de hacer un viaje a Budapest, de encontrarme con el endiablado idioma húngaro, que no hay manera, de que la gente mayor hablaba como segunda lengua, en algunos casos, alemán. Después las siguientes generaciones ya hablaban ruso, solo los muy jóvenes hablaban inglés. Con los húngaros era muy difícil entenderse. Pero si me aguantan un minuto más, les cuento cómo fue el desenlace de que me pusiese a escribir el libro. Hice un viaje en este medio tiempo, a principios del verano, hice un viaje a Estados Unidos para dar unas conferencias en los centros Cervantes de Nueva York y de Chicago. Y allí hablé con algunos judíos que yo conocía y les conté algo de esta historia. Tampoco sabían mucho, pero no cayó en el vacío. En la comunidad judía, a pesar de estar muy dispersos, las relaciones siempre son muy estrechas. Entonces, cuando regresé de Chicago, me quedé 2 o 3 días en Nueva York, volví a hablar con una de estas personas que me llamó. Dijo: Diego, tengo noticias para ti. Y me da un teléfono y la dirección y el nombre de una señora en Baltimore,
muchos kilómetros de distancia. Esta señora ha sido salvada por Ángel Salbriz, es del grupo que tú me hablaste, y la llamé. Dice, además esta señora está muy interesada en localizar a alguien de aquel grupo. Hablé con ella por teléfono, mantuve con ella después de nuestra conversación, una señora muy mayor. Esta señora estaba empeñada en localizar a este navarro, desertor de la Legión, que colaboró con Ángel Salbriz, que debía ser un chico joven, ella también debe ser una chica joven, en fin, no sé si incluso han tenido algún ligue en la desgracia, pero lo cierto es que ella estaba empeñada en buscarle, en encontrarle, en saber si existía, si vivía. Yo me dio la impresión que además quería como legarle sus bienes, vino a decirme, ¿no?, aquella mujer, y fue una de las que me contaron muchas de las cosas que habían ocurrido. De esta persona nunca hemos conseguido saber, insisto, ni siquiera su nombre perfecto. Aparece en un libro que publicó un periodista italiano sobre Perlasca, yo creo que muy inflacionario, contando la hazaña de Perlasca como hubiese sido pues, protagonista total de esta historia, o poco menos, y ahí le menciona, pero también le menciona con el nombre distorsionado como consecuencia de la complicación que tiene el traducir los apellidos vascos. ¿Fue en cierta forma el propio Perlasca quien inflacionó de alguna forma su protagonismo y minimizando el de Santurín al final de la guerra, una vez terminada la guerra? Sin duda alguna, sin duda alguna. Yo creo que sí, totalmente. Lo hizo, además, bueno, de manera yo creo que bastante descarada, buscando un protagonismo que no compartió protagonismo y tuvo unas actuaciones que son muy dignas de ser elogiadas, qué duda cabe. Pero yo creo que fundamentalmente supo vender muy bien lo que había hecho, siempre olvidándose de lo que había hecho Ángel Salbriz y que todo lo que le había hecho había sido gracias a Salbriz, a la protección de Salbriz, a que era Salbriz el que estaba detrás de todo aquello, el que se había estado jugando todo en toda aquella operación, pero él supo venderlo muy bien, supo a través también al gobierno italiano, que tenía mejores relaciones internacionales que el español para cultivar estos asuntos, el que pues influyó más directamente cerca de las autoridades israelíes para que le hiciesen justo entre naciones o justo de la humanidad, el título que lleva esta conferencia. Y también posteriormente, en un momento determinado, cuando ya trascendió todo esto y también ya el gobierno español tuvo conciencia plena de lo que había hecho Salbriz y empezaron los reconocimientos a Salbriz, sé que en el gobierno español, ya en plena democracia, pues se plantearon dudas y debates internos, sobre todo dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores. Si considerar a Perlasca como un impostor, haciéndose pasar por representante diplomático español, cosa que no era, que no había sido, que se había hecho pasar por esto, o a cambio valorar la parte humanitaria de lo que había hecho. Y en el gobierno español pues acabó triunfando esta tesis y acabó concediéndose una condecoración a Perlasca, que vino a recibir a España en su momento. Pero en fin, yo creo que aquí no sería muy mal intentar establecer una polémica entre Perlasca y Ángel Salbriz, porque yo creo que bueno, los méritos de ambos están bastante diferenciados y bastante estratificados, diría yo, pero en cualquier caso son méritos de dos personalidades, dos personas que contribuyeron a algo muy importante para el mundo judío, que es lo que ya dice el Talmud, que quien salva a una persona es tan importante como si hubiese salvado a toda la humanidad. Y estos dos, los dos han salvado a muchas personas o contribuido a salvar a muchas personas. Por lo tanto, establecer algún tipo de polémica, pues yo creo que yo personalmente me niego completamente a hacerlo, aunque no puedo ocultar que de todo lo que investigué, de todo lo que fui descubriendo, averiguando, oyendo, escuchando, pues hombre, yo creo que Ángel Salbriz es el que tuvo el protagonismo máximo en esta historia.
Dos últimas cuestiones para terminar, una para cada uno y lo más rápidamente posible, por favor. A lo mejor al escuchar tu conferencia, Diego, pues muchas personas se plantean el ver la serie de televisión sobre el Ángel de Budapest o bajársela a internet, comprarla, lo que sea, ¿no? Primero, ¿qué opinas de la serie? Y en segundo lugar, nos pregunta un asistente que en la película, en la serie, se narra que se perdió completamente el rastro de la secretaria personal de Ángel Sanz Briz. ¿Y qué hay de ello, ¿no? Al margen de que hay un montón de felicitaciones para ti por lo bien que narras los hechos? Realmente se perdió la memoria de todos los empleados de la embajada. Lo único que se salvó de toda aquella peripecia y que sepamos fue Perlasca. Los funcionarios de la embajada, sé alguno que murió en un tiroteo en plena calle de Budapest en los días siguientes. De la secretaria, que era francesa, no hemos conseguido saber nada, tampoco de su hijo, que se llama Gastón. Yo hice averiguaciones a través de personas que podían conocerles. En fin, aquí en España vivía y vive la que había sido la mujer de Wallenberg, del enviado por Suecia para participar por parte de Suecia en la ayuda a los judíos. Traté mucho con ella, no fui capaz de saber nada por ningún lado y sé que otros investigadores tampoco lo supieron. La llegada de los soviéticos a Budapest pues creó una nebulosa, hizo, pues ya saben ustedes cómo se comportaban los comunistas en esa etapa. El cerco soviético fue total, noticias de lo que ocurrió allí no trascendieron para afuera prácticamente ninguna. Del propio Wallenberg tampoco se supo nada hasta hace muy poco tiempo, hasta que se abrieron los archivos de la KGB, ya cuando cambió el régimen soviético. Y de estos empleados de la embajada no se ha sabido nada, ni consta nada, por lo menos que yo haya encontrado en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y tampoco en los documentos a los que pueda tener acceso de la embajada sueca, que fue la que se quedó como encargada de negocios de los asuntos de España. Hablé con un embajador sueco ya jubilado, a que encargó el gobierno sueco que investigase la suerte que había corrido Wallenberg, y no había tampoco descubierto nada en este sentido. Respecto a esta primera parte de la pregunta, la segunda parte de la pregunta, la otra primera parte... ¿Qué te parece la serie de televisión? Sobre la serie de televisión yo tengo que decir primero que yo aporté muy poco. Primero, es una película. Es una película que al final se mantuvo como película, susceptible de ser convertida en serie, pero se mantuvo como película. Se llama El Ángel de Budapest. Consideraron que ya el término holocausto estaba muy visto en materia de películas y se le había conocido a Ángel Sanz Briz como el Ángel de Budapest por lo que había hecho, sobre todo ante los círculos de Budapest que le conocían, se le conocía con ese término del Ángel de Budapest. Y yo lo que escribí fue el libro, cedí los derechos del libro para hacer la película. La verdad que los cedí muy fácilmente, sin regatear mucho, porque estaba deseando que se hiciese la película. Contribuí lo que me pidieron en la elaboración del guión. El guionista Ángel Aranda me consultó muchas veces, me lo envió para que lo supervisase, me pareció bien. Después el director, según esta edición, cambió algunas cosas, me consultaron algunas cosas, incluso algunos de los actores que querían saber cómo eran los personajes a los que representaban. Por ejemplo, cómo era Ángel Sanz Briz, yo tengo que reconocer y decir que no le había conocido físicamente. Cómo era su viuda, Adela, que murió recientemente, ahora sí la conocí, sí la traté bastante. La Anna Allen, que fue la actriz que la representaba, me llamó muchas veces, comimos juntos 2 o 3 veces, le conté, incluso le hice alguna visita en la calle Velázquez, donde tiene la placa, para intentar descubrir mejor cómo era la personalidad, para transmitírsela sin que ella lo supiese a quien la iba a representar en la película. Y cuando vi la película, que ya estaba prácticamente terminada,
pues a diferencia de lo que suele ocurrir con los autores de libros que son llevados al cine y que nunca se muestran satisfechos, nunca se muestran contentos, aún reconociendo que la película introduce algunas variantes, que yo, que procedo también, sobre todo del mundo de la televisión, reconozco y encuentro lógicas, que no siguen un orden cronológico como el que sigo yo en el libro, en fin, que introduce algunas variantes que puedan hacerla, pues, si me permiten la palabra, más comercial, yo creo que está bien, que refleja bien, y eso es lo más importante, quién era el personaje, lo que hizo el personaje y los méritos del personaje. Y me parece que eso es lo fundamental. Televisión Española ya la ofreció 2 veces, la última hace un mes o mes y medio, y la tienen ustedes pues en vídeo. En vídeo se vende, yo he comprado unos cuantos vídeos porque de vez en cuando hay que cumplir regalos y la editorial o la productora me mandó 5 y enseguida los agoté. También quiero quedarme con alguno, pero en conjunto yo quedé satisfecho. Juan Carlos, y la última pregunta, ¿por qué tu padre hizo lo que hizo? Bueno, está claro que no lo hizo ni por motivos políticos, ni por motivos religiosos, ni obviamente por motivos económicos. Lo hizo simplemente por motivos humanitarios. Pues hasta aquí hemos llegado. Diego, Juan Carlos, Ángela, Paloma, gracias por compartir esta tarde con nosotros, y a todos ustedes, al mismo tiempo que les agradecemos su compañía, les recordamos que el 4 de noviembre tenemos la conferencia de Alfredo Alvar, del profesor Alfredo Alvar, sobre Miguel de Cervantes, que hemos subtitulado Entre la espada y la pluma. Si quieren acompañarnos, están ustedes invitados. Buenas tardes. Gracias. Estos aplausos para Ángel Salvi.